3, 2, 1. Sean bienvenidos a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. Se llama La Puerta de la Calle, canal de podcast de Luis Alirio Calle en Spotify y en YouTube. Uno nuevo cada jueves, pero todos permanecen ahí. Hace 3 meses se cumplieron 30 años de la muerte de Pablo Escobar, cuyo cuerpo cayó a las 3 de una tarde de diciembre en un entejado de un barrio del occidente de Medellín. Con motivo de esos 30 años, valga preguntar lo siguiente. ¿Creen ustedes que Pablo Escobar es un mito? Se llamaba Pablo Emilio Escobar Gaviria, nació en el corregimiento El Tablazo de Río Negro, oriente antioqueño, el 1 de diciembre de 1949 y murió en Medellín el 2 de diciembre de 1993 a los 44 años de edad. Por lo tanto, era un hombre, un ser humano. Nadie lo inventó. Entonces, Pablo Escobar no es mito. Él vivió y se movió por nuestras calles y cometió actos ante los que lo único que nos cobijó fue el miedo. ¿No les parece que considerar a Escobar un mito es otorgarle un poder que no tuvo? Por historia de la humanidad, sabemos que los mitos adquieren una aureola de inmortalidad fabricada por leyendas que se diseminan de pueblo en pueblo, cultura por cultura, siglo tras siglo. Y es tal el poder de las leyendas que esa supuesta inmortalidad del mito termina siendo aceptada por la mente humana y la cultura, lo que hace que el mito ejerza sobre nosotros una influencia bajo la cual no suele haber preguntas ni cuestionamientos. Cosa que sucede porque el mito impone sobre quienes lo consideran venerable e invencible, una suerte de temor reverencial y supersticioso. Ahora, ¿no creen que una cosa es decir que Pablo es un mito y otra que mediante las formas de hablar de Pablo lo estamos convirtiendo en mito? Si eso sucede, ¿no habría en nosotros una especie de responsabilidad moral y cultural de convertir en inmortal e insuperable a quien hizo tanto daño a tanta gente y causó un dolor que todavía anda regado por ahí sin ser resuelto y sin atención de nadie? Por cierto, ¿quién habla hoy de las víctimas del narcotráfico en Colombia, en Medellín? Parece que solo consideramos víctimas a quienes cayeron abatidos por las llamadas violencias políticas, es decir, los muertos y sus seres queridos que aún sufren, del contraestado y del paraestado, y del Estado mismo en ya prolongada y costosa guerra contra la subversión y el paramilitarismo. Y a esa guerra se suma la sostenida contra el narcotráfico, que no es considerada guerra política. Entonces, porque no es guerra política, sus víctimas pierden valor. Finalmente es guerra, como cualquiera otra, con armas sofisticadas, con hombres armados, con ley o sin ella, con muertos, con tecnología del dolor. Suele afirmarse que cuando el tema a conversar es Pablo Escobar, se contribuye a la fabricación del mito. Si bien lo miramos, eso depende en realidad de la forma como se hable del personaje. Pablo Escobar y su cartel de Medellín forman parte de la historia a la que pertenecemos. Y creo que la historia, en particular esta historia, no puede ser enterrada. Por el contrario, es preciso darle memoria porque esa historia nos cuestiona, nos interroga y nos advierte. Es, digamos, como toda la historia universal y toda la historia patria,
parte de lo necesario para situarnos en el presente y poder tener alguna perspectiva hacia el mañana. Lo que es preciso tener claro es que Pablo Escobar no fue una casualidad, mucho menos un castigo de Dios. Considerarlo así es como enterrar la cabeza para no ver. Pablo Escobar fue fruto de una situación social, política, económica, cultural e histórica, y de la cual venimos nosotros. Ahora, si de tal situación venimos, ¿sabemos hacia qué otra nos dirigimos? No está en los horrores vividos por actos de hombres como Pablo Escobar y su ejército de narcos, parte importante de las señales para saber cuál es el camino de la mentira. Nada sucede por nada y nadie hace nada por nada. Creo que por historia y por experiencia individual hemos de tener eso como premisa para mirar al mañana en los momentos en los que hablamos de construir la sociedad que deberíamos tener. ¿Creen ustedes que hoy haya algo que nos garantice que no volverá a sucedernos lo que nos sucedió en este país y sobre todo en Medellín entre los años 1984 y 1994? ¿Hay algún indicio de tal garantía en el hecho de abstenerse de hablar de Pablo Escobar? ¿Creemos que si paramos de hablar de Pablo, él y sus hechos caerán al olvido? Con fingir que la ignoramos, podremos borrar del alma y del cuerpo la lacra que nos marcó esa guerra. Al fin, tal vez no es cuestión de hablar o de no hablar de Escobar, del cartel, de la mafia. Siente uno que el verdadero asunto a resolver es cómo hablar, con qué palabras, cuál es el mensaje. ¿De qué nos vienen hablando los males de la mafia y la guerra contra ella? ¿Qué lectura debemos hacer de lo que la mafia nos está hablando? Hace 30 años murió Pablo Escobar. Se creyó entonces que había llegado la paz a Colombia, que el narcotráfico en este país empezaba a ser historia. Y hoy bien sabemos que no es así, que no desapareció, que el negocio de las drogas se ha fortalecido, que cada vez son más millonarios los jefes y los carteles narcos. Basta mirar un poco al norte y otro poco al sur. México, Centroamérica, Ecuador, Brasil, países donde el narcotráfico se mueve sin freno y cuyo acelerador y métodos se articulan con los narcos de Colombia. Digo que se trata es de cómo hablar y con qué propósito. Siente uno que no es con telenovelas en cuyo fondo queda una suerte de sentido heroico del crimen, que no es con noticias que reviven a Escobar en cada capo que anda por las calles de América Latina, con titulares que dicen que fue capturado en tal ciudad el Pablo Escobar cubano, que las autoridades del país X van tras el rastro del Pablo Escobar ecuatoriano, que no es con negocios turísticos en los que los terribles hechos ya sabidos quedan como mero espectáculo de feria, anécdotas sin sustento histórico, situaciones de dolor sin contexto social, político, económico, cultural y principalmente humano. Por efecto de una serie de televisión, cuajó culturalmente la convicción de que Pablo Escobar fue el patrón del mal. De haber sido así, entonces el mal se quedó sin quien lo contratara cuando se murió Pablo. ¿No creen ustedes que era al contrario? Es decir, el mal, el patrón de Pablo. Y así como de Pablo, de muchos. Y de muchos de nosotros, así no seamos mafiosos. He citado en estas locuciones al pensador catalán Josep Ramoneda, quien advierte que el origen del mal está en el abuso de poder.
Y si nos asomamos a la historia, veremos que tal abuso no es privativo de la mafia. Ella, la historia, nos contará de reyes abusivos, de sátrapas y tiranos, de regímenes en los que la ley ha sido la voluntad del dictador, de genocidas con poder político y militar, de épocas en las que disentir ha sido de veras un camino al cadalso. Y la realidad nos enrostra el abuso de poder de padres tiranos, de maestros soberbios, de arbitrarios gerentes. Creo que hay que hablar de Pablo Escobar, pero hay que hacerlo para ayudar a ver y a vernos, a interrogar y a interrogarnos, a interpretar y a interpretarnos. Es preciso hablar de Pablo y de la mafia para ayudar a esclarecer. Y esclarecer significa lejos de mitificar, muy lejos de legitimar. Y como dice el propio hijo de Escobar, Juan Pablo, hoy Sebastián Marroquín, con el propósito posible de despablizar. Despablizar. De golpe no sabe uno cómo se podría conjugar tal verbo. Como decía, creo que es preciso mirar un poco al norte y otro poco al sur. Lo que está sucediendo en países como México y Ecuador no puede ser cosa de noticias que ocurren muy lejos de mi casa y en consecuencia muy triste, pero no me importa. En Colombia la ebullición narca no disminuyó ni antes ni después de morir Pablo Escobar, ni tras la desactivación de los carteles de Medellín y Cali. La mafia de las drogas prospera. Y según estudiosos, aún más que en los tiempos de Escobar. No porque no hayamos vuelto a sentir el narcoterrorismo, la mafia se fue de Colombia. Sabemos que ahí está, entera como mafia, es decir, como contraley, es decir, con el convencimiento de que se gana plata en abundancia ignorando la ley y combatiéndola, porque esa es la dinámica histórica de la mafia, para lo cual el otro convencimiento es el de la ausencia total de escrúpulos. A ello se suma que el negocio de las drogas tiene también históricamente mercado asegurado, es decir, la sociedad enferma que consume sus productos, no para sanarse, sino para sostener su enfermedad. Bien sabemos que el número de adictos a las drogas ha aumentado tenebrosamente durante los últimos años. Así como han aumentado, de modos imposibles de medir, los índices de soledad, frustración, indiferencia, melancolía, pérdida de sentido de la vida en un mundo saturado de información, pero a cada día más polarizado, menos comunicado, tecnológicamente más ¿qué? ¿Avasallador y truculento? Habla uno de esto y se le aparece una pregunta que impone cierto silencio al ver que carece de respuestas. ¿La educación dónde está? ¿Le importa a la academia la mitificación de hombres como Pablo Escobar? Mitificación en el sentido de creer que siendo como Pablo, uno lo tendrá todo. ¿Puede hacer algo la educación para ayudarles a entender a los muchachos de hoy lo que le pasó a Medellín y al resto del país en las décadas 80 y 90 del siglo XX? ¿Hay manera de ayudar desde el aula académica a que muchos muchachos no quieran ser como Pablo Escobar, a que no vean al jefe del cartel de Medellín como modelo para evitar ser pobres, para tener acceso a todo lo que el frenético mercado ofrece? ¿A que les importe saber que la mafia no puede empacar el amor y la libertad para venderlas por kilos? ¿No podría haber una materia escolar alusiva a las adicciones, al mal de las drogas alucinógenas, al narcotráfico, a la guerra contra el negocio de las drogas y sus efectos, a la relación drogas y salud pública, al vínculo de política y narcos? El cine nos llevó al nebuloso mundo de la mafia, particularmente con la trilogía El Padrino, The Godfather,
1972, 1974 y 1990, del director estadounidense Francis Ford Coppola. Con el magistral trabajo que hizo, este cineasta permitió al espectador entrar ilusoriamente desde la tímida butaca de la sala de cine a las entrañas de la mentalidad mafiosa. La trilogía deja ver que la realidad viaja en carro, mientras la ley lo hace en mula, y la educación con muletas. ¿No es la realidad materia de la educación? Ahora, ¿no está unida al pasado esa realidad que hoy somos? ¿Será que el modelo educativo padece, frente a la realidad, un prejuicio parecido al que sufren los padres ante la sexualidad cuando sus hijos pequeños preguntan? Es impúdico poner la realidad como materia del pensum académico. ¿Les hará daño a los muchachos saber de las violencias, del por qué la política es como es, de las guerras y sus efectos, de las mafias como pieza angular de la corrupción? ¿Qué dicen los maestros? Luis Carlos Galán Sarmiento, siendo candidato presidencial en Colombia por el Partido Liberal, fue asesinado por la mafia del narcotráfico en la noche del 18 de agosto de 1989 en Soacha, municipio a menos de una hora de Bogotá, situado al occidente sur de la capital. Era yo reportero de radio cuando en una improvisada rueda en Medellín, rueda de prensa, luego de una conferencia sobre problemas de modelo educativo en Colombia, el entonces ministro de Educación, Luis Carlos Galán, advirtió esto: nosotros no educamos para el cambio, lo hacemos para evitar el cambio. Soy Luis Alirio Calle, periodista y escritor, y esto es La Puerta de la Calle en Spotify y en YouTube. Un me gusta puede ayudar y todo comentario abre más puertas. Estén bien y que nos acordemos de que a todos nos llegan la misma lluvia y el mismo sol, y ambos vienen del mismo amor.